Prestémosle atención a la siguiente información, colombianos y colombianas, porque piden incluso captura inmediata para Vicky Dávila. Congresistas gringos se entrometen en Colombia. Y ojo, que en nuestro propio territorio censuran al presidente de la República, Gustavo Petro, a pesar de los durísimos golpes que le viene propinando a Iván Mordisco. Miren, estos miembros de la extrema derecha gringa, como este representante Carlos Jiménez, que empieza a vender la estrategia, la zozobra del uribismo en el exterior, pidiendo en pocas palabras también intervención en nuestro territorio. Hablando de esa campaña de Abelardo de la Espriella, que los mismos miembros del ELN, señores, terminaron desvirtuando, diciéndole a todo el país que esto era una campaña de mentiras, de miedo y de zozobra. Miren eso, cómo quedan al descubierto. Y no es lo único, porque María Elvira Salazar, la izquierda colombiana, se desmorona. Nadie quiere salpicarse del desastre de la administración de Petro. Una Colombia más insegura, con más polvo en blanco, menos oportunidades y cada vez más burlada en el mundo. El cambio prometido se convirtió en caos, corrupción y vergüenza internacional. Y están así, miren, como las diferentes encuestas ven al presidente de la República, Gustavo Petro, siendo incluso mejor presidente colombiano de la historia, por encima de los intereses propios de la extrema derecha, como lo es Álvaro Uribe Vélez. Durísima cachetada a estos miembros de la extrema derecha en Colombia, que como el presidente los ha derrotado, se les descuadra la sonrisa. Y así lo daba a conocer el presidente Petro. Lo que más me emocionó de la encuesta de la CELAC es que el 92% de mis electores opinan que les cumplí. Miren esto, irme así me emociona, he cumplido, pero falta mucho para hacer, para tener una Colombia que progrese, abriendo oportunidades, en este caso, a toda la gente colombiana. Y si podemos ver las imágenes, ojo, en el último año de gobierno del presidente Petro, posee una imagen positiva de 44 puntos. Nadie en la historia había tenido tan altos puntos porcentuales. Y miren, mejor presidente de la historia de Colombia, Gustavo Petro, por delante del uribismo, casi en 3 puntos. Miren eso, señores, miren eso. ¿Cumplió Gustavo Petro lo que prometió? Ha cumplido con alguna de las cosas, 43 puntos. No ha cumplido, apenas 34. Y ha cumplido con la mayoría de lo que prometió, lo dice la cifra de 19 puntos. Esto es una durísima cachetada para la extrema derecha en el país. Y aún más con la pregunta del mejor presidente de la historia de Colombia. Esto es una encuesta de la CELAC Geopolítica. Cachetada enorme, en este caso, a Álvaro Uribe Vélez. Mientras tanto, el presidente de la República sigue propinando durísimos golpes, en este caso, a Iván Mordisco. Pues vean, se entrega alias Fiverr, cabecilla de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco de las FARC. En las últimas horas se entregó ante un puesto de policía ubicado en las afueras de San José de Guaviare Elkin Eduardo Ramírez Ramírez, alias Fiverr, señalado de ser cabecilla de la comisión Fray León, perteneciente a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, con presencia en el norte del Cauca. Alias Fiverr
presentaba orden de captura vigente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de objetos, homicidio agravado, por lo que las autoridades realizaron de inmediato el procedimiento de captura y la lectura de sus derechos. Esta es la información que no quiere conocer, en este caso, la extrema derecha en el país. Por eso, señores, muy importante que me dejen su like, su comentario, para que vean todo lo bueno que viene realizando Petro. Además, el Ejército Nacional sigue recuperando el orden de las diferentes regiones y territorios en el país, pues en el corregimiento de Campo 2 en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, con presencia del ELN, el ejército llegó a la zona para retomar el control y ayer de manera extraoficial se conoció que durante los enfrentamientos contra este grupo ilegal fueron dados de baja 3 miembros de este grupo armado ilegal. Ante estos diferentes golpes, el presidente respondía: alias Fiverr se ha entregado. Era jefe de comisión del frente llamado Carlos Martínez. Muestra el nivel de descomposición al que llega este tipo de grupos armados vinculados por negocios ilícitos y el éxito de la estrategia militar y social en el cañón del Micay en el Cauca. Llora la extrema derecha porque sus socios están cayendo, están cayendo. Otro que no la pasa para nada bien es Julio Sánchez Cristo, porque la Comisión de Regulación de Comunicaciones le negó la alocución presidencial solicitada por el presidente de la República. Según el regulador, no se cumplieron los criterios de urgencia, uso excepcional ni delimitación temática, exigidas en este caso por el Consejo de Estado. Ahí sí salen a celebrar, salen a rabiar porque quieren tener al pueblo colombiano desinformado para que todos nosotros no conozcamos las realidades que vive el país y recordemos que a través de ese tipo de medios fue que se ha conocido los vínculos, en este caso, de los poderosos como los Vargas Lleras, que se han robado la salud, la educación y las otras platicas que tenemos en el Estado Nacional. Miren eso, ahí sí, ay, qué chimba de Estado, Petro, no nos va a aburrir nuevamente con esas alocuciones. Y el presidente decía: el presidente de la República de Colombia ha sido censurado en su propio país. Invito a todos los juristas nacionales e internacionales que me quieran acompañar a romper la censura en Colombia. Es el intento de las mafias de recuperar el poder. Están asustados por el avance del poder constituyente y popular en el país. Invito a toda la audiencia a escuchar lo que iba a decir y era mi derecho en RTBC a las 7 de la noche. Si el presidente no puede hablar por televisión, entonces tendrá que hacerlo desde la plaza pública. Ojo, a llenar nuevamente las plazas públicas. Y decía: el presidente de la República ha sido censurado. Le prohíben hablar por televisión. Lo que no hicieron con ningún presidente lo hacen conmigo solo porque no pertenezco a la oligarquía, sino al pueblo. Abajo muestro el artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos violado por unos magistrados del Consejo de Estado y por la Comisión de Comunicaciones. Ojo, Petro no guarda silencio. Y es el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, libertad de pensamiento y expresión. Mírenlo. Esto es lo que compartía el presidente Petro de la OEA, señores. Se trata de un prevaricato, pues la Convención Americana de Derechos Humanos es parte de nuestra Constitución. El que sea presidente que haya descubierto al pueblo los vínculos de poderosos políticos con el paramilitarismo narcotraficante
enormes desfalcos a la nación en salud, enormes estafas al pueblo en la tarifa eléctrica y en el gas, y pueda replicar la carta diaria de mentiras sobre el gobierno que se entrega en los canales privados que usan el espectro electromagnético público concedido por el gobierno, ha enfurecido a la extrema derecha que usa la influencia que tiene en instituciones por heredad de las décadas de gobierno o por 2 décadas de gobierno. Lo que dice el fallo es que el espectro público no puede ser usado por el poder público sino con censura previa. En cambio, sí puede ser usado con derecho a mentir por capitales privados que se creen sus propietarios. Disminuir la discusión pública, es decir, la democracia, solo le amplía la audición, ojo, la audición a la violencia. Lo dijo Habermas, la violencia no es más que la ausencia de comunicación social. Los magistrados del fallo pueden estar en desacuerdo con mis opiniones, pero jamás debieron romper la Constitución con una censura previa prohibida explícitamente por ella. La Comisión de Regulación de la Comunicación no es entidad para determinar qué es urgencia y qué no. Para mí es urgencia que se roben los recursos públicos, que acaparen los medicamentos, que mueran niños por desnutrición, que se fallezcan colombianos, que era el tema del que iba a hablar y ha sido censurado. Préstenle atención a toda esta información, señores. Información que no quieren que Colombia conozca, porque el poder constituyente y popular se está dando cuenta de lo que hacen los poderosos. También peinó a Julio Sánchez Cristo, que decía: democracia lo que pasó, independencia de poderes. La Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, objetó la alocución presidencial. El presidente denunció censura. La CRC enmendó su intento de censura de hace unos días y, a pesar de ser nombrada por el propio presidente, demostró que es un regulador que no obedece al gobierno. ¿Y qué responde el presidente? Con todo respeto, Julio, yo no nombro a la CRC, solo tengo un delegado presidencial y sabotearon su entrada a la misma. La CRC amenazó con censura previa a la prensa porque sabían que iban a censurar al presidente. Tremendo, tremendo, tremendo. Y esto también declaraba desde el Putumayo el presidente Petro. Sino a entenderlo, a analizarlo, a trabajar, a construir una nueva economía a partir de lo que el siglo XXI empieza a darnos. Si juntamos la selva con el conocimiento y la fibra óptica, ¿qué cocaína ni 8 cuartos? Todas las posibilidades que tendría. ¿Qué joven se iría a Nueva York si podría verla por el mismo, casi que en tercera dimensión? Pero sobre todo porque podría estar en cualquier lugar de la selva junto a un río con fibra óptica, con la capacidad de prosperar y tener todas las oportunidades sin abandonar su lugar, sin irnos. Esa es la perspectiva que yo creo que aquí podríamos empezar a construir. El río Putumayo nos lleva al mar. Eso significa que cualquier producto, la panela, ¿dónde es que está la que me regalaron? La panela de La Paz. Aquí sería el chocolate, el cacao, las frutas amazónicas, el anaís, etcétera. No me voy a poner a... Podría llegar a Europa sin subir una sola montaña, sin tomar una sola carretera, por los medios más baratos del transporte del mundo, que es el agua. Y entonces, señores europeos, ¿saben por qué aquí hay un mar de cocaína, el segundo en el país, mar de hoja de coca, segundo enclave de Colombia después del Pacífico? No es para llegar a Estados Unidos, hermanos, porque para llegar a Estados Unidos nos toca subir toda la cordillera de los Andes
y bajarla por el otro lado para llegar al litoral pacífico y coger el océano Pacífico. No es para llegar a Estados Unidos. ¿Saben por qué está la hoja de coca aquí? Señores europeos, para llegar a Europa. Este punto aquí no tiene como referente Estados Unidos, tiene como referente Europa y el cono sur. Y entonces yo le preguntaría a ustedes, ¿por qué no nos ayudan a transformar esta región en lugar de un área de mar de hoja de coca en una revitalización de la selva amazónica y sus frutos, y nos ayuda a tender la fibra óptica? En la reunión CELAC, Unión Europea en Santa Marta, les voy a proponer que junten a Europa por fibra óptica en el océano Atlántico, llegando al Caribe, y por Belén de Pará con América del Sur. Es decir, que junten a Europa con este río, porque si llega a Belén de Pará, va por el Amazonas, sube por el Putumayo, llega hasta la desembocadura del Putumayo y estamos a 200 kilómetros del Océano Pacífico. Es decir, que la selva amazónica puede ser el corazón no solamente de la vitalidad del mundo, sino el centro de las telecomunicaciones de la más alta tecnología a través de la fibra óptica del planeta. Porque del Pacífico podemos llegar a la China, al Japón, a la India, al Asia. No somos un lugar atrasado, marginal, vuelto nada, que nadie conoce. Somos el corazón del mundo, señor Mendoza. Y el corazón del mundo puede ser real si ustedes dan el paso. Y decía el presidente, esto es lo que quieren censurar. No les gusta que miremos de frente la realidad, que tengamos esperanza, que construyamos paz, que salgamos del polvo en blanco. Tremendo el mensaje del presidente de la República. Incluso, Petro empieza a responderle a Vicky Dávila, que decía, lo del acusado Daniel Quintero y su renuncia a la consulta es un show que quién sabe qué pretende. En todo caso, se da en un momento en el que está acorralado por las acusaciones de corrupción en su contra y contra su hermano. Lo de Ricardo Calderón y Noticias Caracol. Y Petro le decía, si es válido acusar a una persona por corrupción de sus familiares, ¿qué pasaría contigo? Y le recordó todo lo que han hecho el clan Génico. Incluso piden la captura de Vicky Dávila por todo esto, que ya decía, le pido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechemos y venga también aquí, por favor, por estos carteles, que muchos de esos son socios del cartel de los soles, del Nicolás Maduro. Y le decía a Petro defendiendo a Maduro, el jefe del cartel de los soles, dice que no va, pero manda funcionarios a Venezuela y además crea la tal zona binacional y ordena a nuestras fuerzas trabajar en conjunto. No, señor, que el narco Maduro le lleguen la CIA, la DEA, el FBI, el Mossad, el M16 y más. La inteligencia de aquí no se puede mandar porque usted la acabó. Que lo tumben. Miren eso. Y ante este tipo de circunstancias, Petro responde primero que Trump autoriza a la CIA. Y Petro lo decía, pero si llevan años haciendo operaciones encubiertas en Venezuela y en los demás países de América Latina, incluida Colombia, ¿o qué es Pegasus en Colombia? Y recordemos, Pegasus se dice que fue utilizado por Vicky Dávila y Francisco Barbosa. Hay que pedir captura inmediata para Vicky Dávila por parte también del presidente de la República, Gustavo Petro, que seguía respondiéndole a Donald Trump. Toda la migración venezolana que llegó en masa, primero a Colombia, se desató por bloquear a Venezuela. El presidente Trump debe entender que hay políticas que terminan haciéndole daño a su propio pueblo. Una de esas fue bloquear a Venezuela.
Millones de venezolanos salieron con destino a Colombia y a muchos países suramericanos y a los Estados Unidos. Por eso es mucho más potente, si se quiere hablar de democracia, desbloquear a Venezuela y hacer elecciones libres para todos. Para todos. Para todos. Qué cachetada tan fuerte. Y veamos también lo que le respondía Petro a Trump, y a Vicky Dávila, a esta gente que viene pidiendo golpe a la democracia. Y Petro, de manera inmediata, tiene que pedir también captura para Vicky Dávila. Entiendo por qué ahora me detestan en ciertos medios del mundo, decidió, propuso y fue aprobada por unanimidad una resolución que dice: toda política que tenga que ver sobre drogas se subordina a los derechos humanos. Punto. Ayer, y entonces saqué en el internet para averiguar un poco más y no errar en este tema, me lanzaron un misil sobre una lancha con un joven, 2 jóvenes o 3, no sabemos si jóvenes o no sabemos si hombres o mujeres, no sabemos si colombianos o de dónde, todos quizás latinoamericanos. Lanzaron otra lancha y murieron otros latinoamericanos, se llaman 27. Entonces dije, esto que acaba de pasar es exactamente lo contrario a lo que aprobó por unanimidad la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Problema, claro, el que lanzó los misiles es el gobierno de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos no quiso pertenecer a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entonces estamos ante, y tiene que ver con este proceso, Oti, estamos ante una tensión y un conflicto hablable, no necesariamente tiene que llegar a violencia, pero el conflicto consiste en que la política sobre narcóticos en Colombia, hecha por el gobierno colombiano, está supeditada a la resolución que se aprueba en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas porque somos miembros, pero la política que se impone sobre Colombia desde los Estados Unidos no está sujeta a esa misma resolución. Problema a resolver por el mundo, no por Colombia, porque obviamente Colombia es soberana y decidimos nosotros, pero está abierto un problema que solo puede ser tramitado en el seno de Naciones Unidas y que ya tiene como consecuencias cercanas una posible invasión a la República de Venezuela. Con consecuencias, nuestras derechas aplauden eso. Yo la verdad no soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. No voy allá. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia y esa sí es mi responsabilidad si allá caen misiles. O, como anuncian hoy, si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA, dicen, o de mariners, o como ya sabemos, de misiles sobre la población civil desarmada, sea de la cadena del narcotráfico o no sea, porque está contraviniendo la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que aprobó la resolución colombiana por unanimidad. Aquí vamos a tener este problema, porque quienes han salido en videos, alguno creo, o 2, no sé, general, ministro, tienen orden de extradición. Entonces, comencemos por resolver el problema en el que estamos ubicados. Para el presidente de Colombia es prioridad la paz del pueblo.
Lo es, sé, porque estamos interconectados como humanidad, que si el mundo entra en la barbarie, muy difícilmente en Colombia podamos hacer paz. Pero sé, porque conozco al pueblo colombiano, que aún si se despedazan en otros lugares del planeta, somos capaces aquí, a pesar de todo, de abrazarnos. Y entonces este es un mensaje para el mundo. Allá se tiran bombas y se están matando. En Ucrania, ojalá haya cesado en Palestina. Aquí está nuestro embajador de Palestina. Ojalá es una palabra árabe, embajador, ojalá. Pero dejemos prudencia, tiempo, algo para verlo. Ojalá se detenga. Pero aquí también ojalá se usa la misma palabra árabe. Allá ojalá dejen de morir niños bajo las bombas. Aquí ojalá dejen de morir niños bajo las bombas. Ya lo logramos en este gobierno relativamente. Y queremos que eso sea definitivo. Señor Mendoza. Y como nos dimos cuenta, señores, esto es una información muy valiosa que la debe conocer toda Colombia. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.